Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como siempre. Vamos a tratar de entender entre todos por qué celebramos el 5 de mayo y les voy a dejar 4 libros que pueden ayudarnos a entender el por qué celebramos o recordamos con tanto cariño y cuál es la importancia de esta fecha tan verdaderamente trascendente dentro de la historia de mayo. Miren, yo no fui a trabajar el día de hoy y es algo que está bien. Vale la pena mencionar que pues no todos los mexicanos están enterados o están al tanto de por qué celebramos esta fecha tan importante. Miren, sin duda, este fenómeno es un fenómeno que tiene una relación muy profunda con la historia de México, muy importante, podría decir que trascendente en la formación de lo mexicano. Y se me ocurrió seleccionar 4 libros, seleccionar 4 puntos que creo que son fundamentales para entender una cosa y también para entender la otra. Y bueno, hay un montón de cosas extrañísimas. Muchas personas piensan, por ejemplo, en Estados Unidos, que el día 5 de mayo es el día de la independencia de México y no, está muy lejos de eso. Pero he tratado de hacer una buena visión panorámica de una cosa tan compleja como el fenómeno histórico del 5 de mayo. Pero antes de que comencemos, quería mostrarles los libros. Estos son los 4 libros, los vamos a revisar uno por uno. Y me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me sirve para llegar a 4 personas. Es la mejor manera que usted tiene para decirme que le gusta lo que estoy haciendo, para animarme a seguir haciendo. Y me gustaría que me comentara cuál es su libro favorito el 5 de mayo. Me gustaría que me dijera de dónde nos está viendo y si sabía o qué relación tiene con el 5 de mayo. Hay mucha gente en Puebla que nos ve. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse. Si usted se suscribe, lo único que va a pasar es que de lunes a viernes que hacemos videos, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. También me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los días, sábados al mediodía en horarios de la Ciudad de México. Y estamos leyendo ahora literatura feminista escrita en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos dándole porque si no esto se va a alargar muchísimo. Miren, celebramos el 5 de mayo por una cosa muy importante, por la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla se llevó a cabo el 5 de mayo, como tiene lógica, de 1862, dirigida por un general que posiblemente sea uno de los generales más importantes de la historia de México, Ignacio Zaragoza, quien era un veterano de la intervención norteamericana en México y que también había dado buena batalla en el norte del país. Francia era posiblemente una potencia militar, seguramente la potencia militar más grande de la historia del mundo en ese momento, dirigidos por Napoleón III, nieto sobrino de Napoleón. Y México, pues, vivía en una situación hiper precaria. Y entonces, al final, lo que demostramos es que un pueblo súper chiquito, súper mal organizado, pero muy patriota y con muchas ganas de no ser sometido por parte de nadie, pudo ganarle al ejército más grande del mundo. Y ese es el primer causal por el que celebramos ese tipo. Aquí hay una cosa que se llama Nueva Historia Mínima de México, escrita por el Colegio de México. Creo que esta es la biblioteca fundamental para saber de historia. Hay un capítulo dedicado a la intervención francesa y verdaderamente es un texto que todas las familias mexicanas deberían de tener porque es una joya escrita por muchos investigadores del Colegio de México, escrita de manera muy sencilla y verdaderamente vale la pena conocer. El segundo motivo por el que celebramos el 5 de mayo es porque es un golpe moral y demostró que México es un país que tiene la capacidad de organizarse y de resistir. México, con esta capacidad que tuvo de resistir el embate de la principal potencia militar del mundo, demostró que no se iba a rendir, que podía ser un ejemplo formal para los demás países en donde el intervencionismo era algo muy peculiar, y demostraba de esa manera que también los débiles tienen una oportunidad de ganarle a los poderosos. Y sí, demostraron que México es un país independiente, que México es un país integral. Y me gustaría recomendarles otro libro para entender lo que pasó el 5 de mayo, que básicamente es Yo el francés, de Jan Meyer, una crónica sobre la intervención francesa,
que para muchos el periodo de intervención fue entre 1862 y 1867, que básicamente es un texto de una investigación doctoral para la Sorbona de París, para la Facultad de Historia, y es un texto fascinante en donde presentan cómo vivieron los franceses que estuvieron en México el fenómeno de la intervención. Y vale la pena verdaderamente darle una revisada. Son entrevistas de familiares, como este choque cultural que hubo cuando los franceses llegaron por primera vez a nuestro país. Bueno, otro de los motivos por los que celebramos el 5 de mayo es porque fue un respiro estratégico para México. O sea, el gobierno de Juárez tuvo tiempo para organizar la resistencia en contra de la invasión francesa, que duró prácticamente hasta 1867. Y si no hubiera sido por ese cachito, ese tiempo tan fundamental, seguramente el gobierno de Juárez hubiera desaparecido, hubiera sido prácticamente aniquilado. Y tenemos que recordar que los orígenes, el motivo por el que Francia invadió prácticamente a México fue porque había una guerra civil que se llamaba la Guerra de Reforma, y el gobierno de Juárez suspendió el pago de la deuda externa y justificó con eso Francia el hecho de que iba a invadir a México. Fue un poco abusivo, nadie lo puede negar, una mala política pública de Napoleón III, y sin duda Juárez, por ejemplo, si no hubiera sido por el 5 de mayo, no hubiera podido huir de la Ciudad de México, lo hubieran detenido, posiblemente lo hubieran matado, y posiblemente la historia de México hubiera tenido otro desenlace, tal vez más o menos trágico, pero sin duda ese momento en que puede huir hacia el norte de México le permite organizar, ¿sí? Organizar al país de norte a sur y organizar la resistencia en contra de la invasión francesa. Este texto es un texto fundamental, para muchos considerados la novela más importante de la historia de México, de Fernando del Paso, ganador del premio Cervantes, y nos presenta esta relación que hubo entre el imperio de Maximiliano y la relación con Juárez durante el periodo de resistencia, que verdaderamente es una joya. Está tan bien escrita, es prácticamente un poema toda la novela, de principio a fin, y verdaderamente vale la pena revisar. Miren, en este punto, en el punto número 4, me gustaría reflexionar sobre lo que implicó, no para ese momento el 5 de mayo, que a lo mejor no tiene el mismo significado que tuvo ahora, no tiene el mismo significado que tuvo hace 150 años, pero nadie puede negar que el 5 de mayo fue una fecha trascendente para la historia de México. Es una fecha importantísima y nos ayudó a conocer, a darnos cuenta pues, quiénes somos. Nos dimos cuenta de que México es un pueblo valiente, que nuestros antepasados dieron la vida por esta cosa tan extraña que se llama México, y demostraron que México tiene soberanía, libertad, independencia, así que es importantísima, una fecha que nos permite reflexionar prácticamente sobre todo ese tema tan importante. Bueno, les traía un texto fascinante que es esto, que se llama Mis Memorias de Querétaro, de Félix Salam, uno de los libros más bellos que he leído en mi vida, que es el mayordomo de Maximiliano, y el último etapa que tuvo básicamente viviendo con Maximiliano en Querétaro, terminando la intervención francesa, fusilando prácticamente a Maximiliano por órdenes de Juárez, y creo que es un libro que sirve para cerrar, digamos, todo este cúmulo de la intervención francesa en México. Pero bueno, ahí está, les dejo estos 4 libros que son importantísimos de la historia de México, creo que nos sirven mucho para entender el 5 de mayo, la intervención francesa, la relación México-Francia y qué fue todo lo que pasó. Y bueno, me gustaría, antes de irme, que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite prácticamente llegar a 4 personas. Es la mejor manera de decirme que le gusta lo que estoy haciendo. Me gustaría también que me comentaran qué piensan sobre lo que dije, qué piensan sobre este mundo tan peculiar. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse para que le lleguen las recomendaciones que hacemos de lunes a viernes en este canal. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción. Ahora estamos leyendo sobre literatura feminista en México. Bueno, ahí está. Celebremos pues el 5 de mayo.